Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fanfic Fate. Espada envuelta en el destino. Capítulo 3. Habitación 2, en la sala real del viaje en crucero que Taiga ganó en la lotería. Los dos ocupantes que viven uno al lado del otro mantienen una agradable conversación desde hace una hora. Incluso su tono cortés inicial pronto se redujo a dos personas hablando como si no fueran extraños hace unas horas. Y entonces, mi hermana simplemente me dejó sola, mientras se iba con nuestro mayordomo y el auto familiar. Me tomó 2 horas caminar de regreso a nuestra mansión mientras evitaba que extraños llamaran a la policía y usaran tacones altos. Shirou no pudo evitar preguntar por qué la gente llamaba a la policía en primer lugar. Oh, bueno, creo que encontraron a alguien como yo vagando raro por las calles y probablemente asumieron que era un niño perdido. De todos modos, cuando regresé a casa después de 1 hora, mi hermana ni siquiera se disculpó por sus acciones. Vaya, Shirou se preguntó qué tipo de ambiente y crianza hicieron que estas dos hermanas crecieran de manera tan diferente. Wow, ella suena como un tipo de persona extrema, dijo Shirou mientras le servía más jugo a Luvia. Esa es una forma de describir a mi hermana. Luvia dejó escapar un resoplido ante la elección de palabras de Shirou y se molestó ante el recuerdo, antes de tomar otro sorbo de jugo. Ya se bebieron todo el termo de té. Tener demasiado no sería bueno para la salud de nadie, por lo que optó por algo dulce y saludable. Como su habitación actual era la Suite Royal, el servicio de habitaciones les proporcionó fruta fresca, por lo que rápidamente exprimió un poco de jugo para ambos y preparó un cóctel de frutas. Cuando Luvia llegó por primera vez hace 1 hora, su conversación comenzó un poco rígida e incómoda. Hablaba con elocuencia y con un tono burgués propio de un noble de la Edad Media. Incluso su risa simplemente gritaba Riko Ohou-sama por los pocos mangas que Taiga le hizo leer. Afortunadamente para Shirou, cuanto más hablaba con ella, más se relajaba y comenzaba a conversar en un tono más informal. Pero así es mi hermana. La amo con todo mi corazón y le deseo lo mejor, pero esa chica puede personificar al diablo cada vez que está de mal humor. No ayuda que no le guste viajar y conocer gente nueva, como yo, por lo tanto, encontrar puntos en común entre nosotros puede ser un poco imposible. Shirou sonrió ante cómo Luvia describió a su hermano. A pesar de quejarse durante todo este tiempo, pudo ver cómo ella parecía preocuparse genuinamente por su gemelo menor. No puedo decir que pueda simpatizar contigo, Edelfelt-san. No tengo hermanos, aunque mi tutor me obliga a asumir el papel de hermano mayor cuando ella se pone infantil. Taiga era un adulto responsable, cuando no estaba cerca de él, claro. Nunca faltó un día a su clase, aparte de esa única vez, y siempre trabajó duro para ser la mejor maestra para sus alumnos. Tenía un amor y una pasión genuinos por su trabajo, y Shirou siempre admiró ese rasgo de su Fujine. Pero para convertirse en un verdadero hermano mayor, había mucho que tenía que hacer antes. Con suerte, algún día podría lograr uno de los sueños de su padre y el suyo propio. Suena como un tipo de persona divertida. Me gustaría conocerla durante nuestra estancia aquí. Dijo Luvia. Deberías. Te encantará su actitud alegre. Aunque te lo advierto, ella puede ser un poco atrevida. Eso es bueno. Yo misma soy una chica directa. Conocer a alguien con rasgos similares no es algo malo. Él asintió con la cabeza. Con todo, Shirou terminó disfrutando su estadía en este crucero más de lo que pensaba. De vuelta en Fuyuki, apenas tenía amigos aparte de Sakura, Issei y Shinji. Sakura, a quien conoció cuando la salvó de un grupo de matones cuando era niña, Issei, a quien conoció por primera vez cuando Kiritsugu fue enterrado en el templo Ryudou, y Shinji, a quien conoció cuando estaba con su hermana. Personas como Neko-Sanotoko o Taruzuka no contaban. Él la veía más como su jefa y su hermana mayor como Taiga. Ella accedió a dejarle ayudar en su negocio en Copenhague. El lugar parecía más bien una licorería y un bar al mismo tiempo. También ayudó que el salario fuera bastante generoso. Kiritsugu le dejó suficientes ahorros para vivir una vida cómoda, pero Shirou simplemente no podía aceptar tal cosa.
¿Cómo podía permitirse vivir una vida tan cómoda cuando, en primer lugar, no merecía tal cosa? Así que trabajar duro para ganar un salario le convenía mucho. Neko-san era una persona de mentalidad seria, aunque su comportamiento podría parecer infantil a veces como el de Taiga Neige. Siempre estaba ocupada con sus negocios, no soportaba a la gente perezosa y realmente se preocupaba por administrar Copenhague, pero a veces podía ser demasiado generosa con el servicio. Sin mencionar que tanto su tutor como su jefe eran en realidad viejos amigos de la escuela secundaria. Por cierto, Shirou, ¿de qué parte de Japón vienes? Creo que el país es bastante moderno y tradicional en su historia al mismo tiempo. Mi curiosidad me ruega que aproveche la oportunidad de poner un pie en tu tierra natal en el futuro. Oh, estoy seguro de que no estarás familiarizado con el nombre de mi ciudad. Es bastante oscuro. Dijo Shirou, sabiendo que Fuyuki no era muy conocida por nada en comparación con las otras prefecturas de Japón. Es la ciudad de Fuyuki. En el momento en que dijo eso, los ojos de Lluvia se abrieron un poco antes de volver a la normalidad. Ella no traicionó ninguna emoción externa y mantuvo su carácter tranquilo. Si la memoria no le falla, entonces cierto rival suyo también vive en esa ciudad. Compartiendo un ancestro similar y practicando bajo el mismo árbol de su hechicería. Fuyuki, dices, escuché que hubo un incendio bastante enorme. Matando a miles de personas ese día, con muy pocos sobrevivientes. Creo que lo llaman el Gran Incendio Fuyuki. Un evento bastante trágico, debo decir. No habrías estado allí en ese momento, ¿verdad? Preguntó, sus ojos centrándose más en el rostro de Shirou. Esta última, por supuesto, no notó su repentino cambio. Se podría decir que fue un día horrible para todos los involucrados, una tragedia que no debería haber ocurrido en primer lugar. Ese periodo de tiempo ciertamente no me trae buenos recuerdos. Aparte las frecuentes pesadillas que siguió teniendo ese fatídico día lo perseguían cada semana. El joven Emilia nunca pudo olvidar la sensación del fuego que casi quemaba su piel, los gritos de ayuda llamándolo mientras seguía caminando hacia adelante, ignorando sus súplicas, mientras eran consumidos por las llamas y eligiendo sobrevivir mientras arrojaba todo lo que una vez estaba lejos. Su primer y último acto egoísta. Uno que nunca deseó que sucediera. Perdóname. Tengo la culpa de sacar a relucir un tema tan oscuro después de nuestra agradable conversación. No era mi intención disgustarte de ninguna manera. Sacudió la cabeza, sonriéndole a Lluvia y diciéndole que estaba bien. No se puede cambiar el pasado. Aquellos que han muerto seguirán muertos por mucho que yo desee lo contrario. Mi padre siempre me dijo que nunca me obsesionara demasiado con el pasado, que no caminara ciegamente hacia adelante cuando mirara hacia atrás y mirara hacia atrás. Las consecuencias después. Cada vez que el anciano le daba tales piezas de sabiduría, en muchas ocasiones, Shirou sentía que estas palabras estaban dirigidas a Kiritsugu y no a él mismo. A veces, se daba cuenta de que los ojos de su padre se volvían apagados y sombríos cada vez que se sentaba en el porche a mirar la luna. Recordando un pasado que Shirou desconocía. Parece que tu padre era un hombre sabio. Él era alguien con muchos defectos, pero alguien a quien definitivamente admiraba, dijo, recordando el tiempo que pasó con Kiritsugu. Por ejemplo, como el hombre, en muchas ocasiones, casi quemaba la cocina con solo intentar hervir agua y de alguna manera lograba hacer que el líquido también se incendiara a pesar de que toda la lógica decía lo contrario. Cómo aprendió muchas cosas de él. Y mucho, mucho más. Puedo ver que respetas mucho a tu padre por la forma en que hablas de él. Yo también lo hago después de escuchar tu descripción del hombre que admiras. Encuentro admirable el acto de un padre que cuida a su hijo hasta tal punto. Y envidiosos. Muchos usan a sus hijos como herramientas para impulsar sus agendas hacia metas que no lograron. Por otra parte, no todos los padres son así, simplemente sucede que algunas personas se llevan la peor parte. La forma en que habló sobre el tema parecía como si el tema fuera bastante personal. Shirou se rió un poco. Irónicamente, mi caso terminó siendo todo lo contrario, mencionó, haciendo que Lluvia sintiera curiosidad por saber qué quería decir con eso. Mi padre estaba bastante débil.
Dormía la mitad del día, apenas podía hacer ejercicio antes de toser, y las acciones simples rápidamente se convirtieron en un desafío para él. Una noche, me contó cómo tuvo un sueño, cómo los abandonó. Debido a muchas razones que lo alejaron de su objetivo, algunas de las cuales no estaba de acuerdo, pero al final acepté sus palabras, por lo que le pedí que no se preocupara de que yo haría realidad sus sueños. ¿Aceptaste sus objetivos de buena gana? El tono de Lluvia parecía confuso. No parecía estar completamente de acuerdo con Shiro hasta cierto punto. Aunque entiendo la razón detrás de esto, siendo él alguien a quien apreciabas tanto. ¿Has adoptado el enfoque necesario de poner tus propios sueños en primer lugar? Todos tienen una meta, algo que quieren lograr por sí mismos. Si bien es admirable retomar los sueños de otra persona, ponerlos en primer plano puede ser perjudicial a largo plazo. Shiro no estuvo de acuerdo. El sueño de su padre era salvar a la gente y no había nada malo en defender ese ideal. ¿Puedo preguntar qué soñaba con lograr? Allí estaba, la misma pregunta que otros le hicieron muchas veces. Aunque en su mayoría le preguntaron qué deseaba hacer, su respuesta siempre sería la misma. Quiero convertirme en un héroe y salvar a la gente. Lo dijo, sin ocultarlo ni expresarlo de otra manera. Esto no era algo de lo que avergonzarse, no era algo de lo que él estuviera avergonzado. A pesar de haber sido criticado por tener un objetivo tan infantil, era suyo, y Shiro Emiya no se detendría hasta llegar a ese punto. Salvar a alguien significa no salvar a alguien más. Un superhéroe es realmente egoísta, Kiritsugu le dijo eso hace años. Sucedió cuando Shiro le dijo que quería ser como él. Todavía no podía entender completamente sus palabras. Pero el chico conocido como Shiro Emiya tuvo que convertirse en un superhéroe que andaba salvando gente, al igual que Emiya Kiritsugu. Algo determinado desde el día en que fue salvo. Todavía tenía dudas. ¿Cómo podría convertirse en uno en primer lugar? ¿Qué factor determinó el día en que pudo llamarse oficialmente héroe? Hacer buenas obras al azar no contaba, así que salvar la vida de alguien, sí, probablemente. Esperó a que llegaran las risas, la burla y la negación que se acostumbró a escuchar de todos los que lo rodeaban. ¿Un héroe? Un objetivo imposible, bochornoso, algo que solo un niño diría. Estos argumentos se le repitieron innumerables veces. No es que no entendiera sus razonamientos, muchos le deseaban lo mejor y no lo decían con malas intenciones. Sin embargo, mientras esperaba una carcajada o una declaración que negara sus sueños, no llegó ninguna y la reacción de Lluvia no reveló nada. ¿No te parece raro?, preguntó, confundido por su reacción. Tal vez, sí. Él suspiró. Oh, bueno, no debería haber esperado lo contrario. Pero también respeto tus sueños. No me corresponde a mí juzgar lo que quieres llegar a ser en el futuro. No tengo derecho a exigirte ningún tipo de cambio. Después de todo, apenas nos conocemos. ¿Por qué cambiar tus sueños? Las palabras de un extraño. Si yo fuera alguien más cercano a ti, entonces tal vez habría intervenido de alguna manera, pero por ahora, buena suerte para alcanzar tus objetivos. No esperaba tal reacción de ella. Por supuesto, ella no estaba de acuerdo con lo que él entendía hasta ahora, pero también respetaba sus objetivos, y eso era algo que rara vez escuchaba de nadie, aparte de Sakura. Lluvia podría haberse convertido en la segunda persona que de alguna manera estuvo de acuerdo con él. Gracias, dijo Shiro con sinceridad. No tienes idea de lo mucho que eso significa para mí. Una vez más, la mirada de Lluvia volvió al cuchillo sobre la mesa. Su rostro se frunció levemente mientras contemplaba qué curso de acción tomar. Cuando estaba a punto de hablar, ambos escucharon un coro de gritos provenientes de la cubierta del crucero. Los sonidos de personas pidiendo ayuda inmediatamente activaron los sentidos de Shiro. Viene de la cubierta del barco. En efecto. Ninguno de los dos dudó y corrió hacia la puerta de vidrio que daba al balcón y miró hacia abajo para ver a qué se debía la conmoción. Todos corrían hacia un lado del crucero, clamando por alguien. Mira allá. Lluvia señaló un lugar fuera del barco.
Lo que vieron fue a un niño que ni siquiera parecía tener 10 años, que de alguna manera se había caído del barco y luchaba por nadar en el agua, gritando pidiendo ayuda mientras seguía luchando. La multitud se reunió alrededor de la barandilla, muchos chalecos salvavidas arrojados y cualquier tipo de cuerda que pudieron encontrar, pero ninguno pudo alcanzarlo, e incluso entonces, el niño estaba demasiado asustado para notarlos y comenzó a hundirse más en el agua. ¿A dónde se han ido esos imbéciles miembros del personal? Lluvia gritó de ira. Sabiendo que al niño no le quedaba mucho tiempo antes de ahogarse, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Con la rapidez con la que el barco seguía avanzando y la total ausencia de miembros de la tripulación que intentaran salvar al niño, Lluvia no tuvo tiempo de contemplar su decisión. Justo cuando estaba a punto de arrancarse el vestido y saltar desde el piso más alto del crucero, alguien más se le adelantó. Shirou saltó al balcón de su habitación. Rastrea, adelante. La energía mágica se acumuló dentro de sus piernas, brillando con un patrón similar a un circuito verde brillante. Shirou no dudó en usar refuerzo para saltar más lejos y así poder llegar al área hacia la que se quedó el niño. ¡Bam! La barandilla de metal se dobló un poco hacia adentro. La fuerza detrás de su salto lo impulsó unas pocas decenas de metros hacia adelante mientras luego procedía a caer libremente unas decenas de metros hacia el mar. Shirou. Taiga gritó cuando vio una sombra pasar sobre su cabeza y se horrorizó al reconocer a la persona que saltó del bote. Chapoteo. Se sumergió en la superficie del agua e inmediatamente comenzó a buscar al niño. Como todavía estaban cerca de la costa, el agua, afortunadamente, no era tan profunda y era lo suficientemente clara. Podía ver el fondo del mar y los corales con diferentes tipos de peces acechando debajo. Muchos se alejaron nadando del alboroto, pero cuando las cosas se calmaron, los diferentes tipos de peces comenzaron a regresar a su lugar anterior. Por el rabillo del ojo, un destello de luz llamó su atención. Dentro de lo que parecía una cueva oscura más debajo del arrecife de coral. Ahora no. Shirou sacudió la cabeza y nadó hacia el niño que se agitaba, tratando de nadar pero solo logrando empeorar su situación cuando comenzó a perder más aire. Entendido. Nadando hacia su lado, Shirou agarró al niño y ascendió rápidamente hacia arriba, usando sus extremidades aún reforzadas para empujar el agua más rápido. Su esfuerzo resultó exitoso ya que logró llegar a la superficie antes de que el niño se quedara sin aire. Ambos jadearon, jadeando mientras el niño gemía y tosía por la experiencia cercana a la muerte. No te preocupes, ahora estás a salvo. Te tengo, dijo, consolando al niño mientras veía a algunos miembros de la tripulación finalmente dejar caer un bote de seguridad y llegar rápidamente a su ubicación. Noé. Una joven les gritó. Ella estaba con el equipo de rescate y lloraba mientras llamaba al niño, que probablemente era su hijo. A su lado estaba alguien más, una Taiga preocupada. No se preocupe señora, su hijo está bien. Y Fujine, yo también estoy bien. Dijo Shirou, mostrando al niño que aún respira. Tu madre casi está aquí, Noah. Pronto regresarás al barco. Noah siguió llorando, hundiendo el rostro en su camisa. Perdí el regalo de cumpleaños de mamá. Tengo que recuperarlo. ¿Cuál es la razón por la que cayó en primer lugar? Shirou le preguntó a Noah y el niño asintió, diciéndole que su padre murió hace un año y su madre ha estado triste desde entonces. Un familiar los invitó al crucero para celebrar su cumpleaños y Noah quiso sorprenderla con un regalo. Algo que su padre le regaló hace mucho tiempo. Lo conseguiré para ti. Le prometió a Noah recuperarlo si el niño regresaba con su madre. Está bien. ¿Prometes que lo recuperarás? Preguntó, mirando a Shirou con ojos inocentes y esperanzados, todavía sollozando. Este simplemente no pudo decir que no y prometió hacer lo mejor que pudiera. Quizás ese brillo que vio debajo del agua fuera el collar. Después de esperar unos segundos más, llegó el bote de rescate y Noah se sintió avergonzado por su madre sollozando, quien lo abrazó y besó como si su vida dependiera de ello. Shirou miró con una sonrisa porque le encantaba ver una escena tan saludable. Oye, Shirou, toma mi mano y súbete al bote antes de que algún tiburón aterrador pase y te muerda.
Taiga era la que más estaba en pánico. Había visto suficientes películas para saber que aquellos que permanecían sumergidos por mucho tiempo siempre terminaban muriendo siendo arrastrados por alguna extraña criatura desde abajo. Estás exagerando, Fujinebe. No me pasará nada. Intentó calmar a su tutor, pero eso solo pareció estresarla aún más. Eso es lo que dicen todos antes de ser comidos vivos y su sangre tiñendo el agua de rojo. Deja de ser un niño testarudo y sube al barco, ahora mismo. Shiro nadó lentamente desde el bote. ¿Qué fue eso, Fujine? No puedo oírte por el sonido del océano. Él le dio una sonrisa tímida antes de sumergirse nuevamente bajo el agua, para consternación de Taiga. Vuelve aquí, idiota. No dudaré en golpearte el trasero con una paleta. Taiga gritó con furia. Ella también intentó saltar por la borda, pero la detuvieron en el último segundo y le rogó que no hiciera ese truco también. Oye, déjame ir. Necesito salvar a Shiro antes de que se convierta en un bocadillo para algún monstruo marino o submarino. Es seguro decirlo, todos en el pequeño bote se unieron para contener a la enojada Taiga. Incluso el capitán del equipo de rescate intentó calmarla. El obediente y dulce Shiro que una vez conocí, finalmente ha crecido y está pasando por su fase rebelde. Pronto encontrará a una chica al azar y se olvidará de su Fujine. El dúo de madre e hijo decidió crear cierta distancia entre ellos y la melancólica y melodramática Taiga. Incluso los miembros de la tripulación decidieron permanecer en silencio y no meterse en asuntos problemáticos. Romper de regreso con Shiro, se sumergió en la cueva donde vio el brillo particular de antes. Cuanto más profundo nadaba, más oscuro se volvía, y no pasaría mucho tiempo antes de que su visión se oscureciera una vez que llegara al interior de la cueva. Al no tener otra opción y no querer demorarse demasiado con su limitado suministro de oxígeno, Shiro comenzó el proceso de reforzar sus ojos. De todas las partes de su cuerpo, los ojos serán, con diferencia, la parte más frágil del cuerpo humano. Shiro todavía no era lo suficientemente competente con sus hechizos mágicos básicos, aparte de proyección y análisis estructural, intentar reforzar sus ojos sin tomar las precauciones adecuadas era extremadamente peligroso. Respira hondo y concéntrate. Sus circuitos zumbaron cuando una pequeña cantidad de maná del mundo entró en su cuerpo y lentamente se convirtió en energía mágica enviada a sus ojos. El proceso fue lento y Shiro temía quedarse sin aire antes de poder terminar el proceso con éxito. Kiritsugu siempre advirtió que nunca se apresurara con tal hechizo. Se vio obligado a hacerlo al saltar de su habitación, y pudo sentir una leve ruptura de una vena en sus piernas que le quemaba levemente, pero nada demasiado grave que el reposo no pudiera solucionar. No podía ser tan descuidado con sus ojos, un pequeño paso en falso, y terminaría ciego por el resto de su vida, lo cual sería el mejor resultado si fallaba. Preferiría no pensar en cuál sería el peor resultado. A medida que un flujo constante de pequeñas cantidades de energía fluía hacia sus ojos, la escena frente a él comenzó a volverse cada vez más clara. El arrecife de coral se volvió más vibrante y pudo ver los detalles más pequeños de cada forma de vida que habitaba el lugar, hasta los pequeños crustáceos, plancton e incluso peces nadando a lo lejos. Afortunadamente, no había tiburones cerca, e incluso si los hubiera, en la mayoría de los casos, no lo atacarían. Shiro conocía la diferencia entre los tiburones reales y los que se muestran en las películas. Ahí está. El brillo de antes devolvió un pequeño relicario plateado con la imagen de la mujer que vio antes y la de un hombre. Uno que compartía cierto parecido con Noah. Así que este debe ser su padre, podía identificarse con el chico. Haber perdido a Kiritsugu lo golpeó bastante fuerte. Shiro no recordaba cuándo fue la última vez que lloró el día del fallecimiento de su padre. Cuando fue a agarrar el relicario, resultó que la cadena del relicario logró quedarse pegada a algo. No queriendo romperlo tirando demasiado fuerte, Shiro agarró lo que parecía un trozo de piedra. La cadena estaba enredada a su alrededor y el trozo de piedra no parecía normal. Su superficie era muy lisa y con una textura extraña que le recordaba a las escamas. Con otro tirón, logró sacarlo junto con otro tirón. ¿Qué es esto?
Lo que encontró fue un trozo roto muy dañado de una estatua de cabeza que parecía pertenecer a una especie de criatura. La cabeza en sí era del tamaño de la palma de su mano, con colmillos. Parecía viejo, con musgo y algas creciendo en su superficie. La única parte que quedó intacta fueron los ojos, y Shirou juró que los ojos se sentían vivos y mirándolo. Quien esculpió esta obra maestra realmente superó a cualquier estatua que haya visto en su vida. No era un amante de esas piezas en general, sabía que a muchos coleccionistas les encantaba encontrar reliquias de la historia tan antiguas. Pero podía apreciar una obra de arte bien hecha. ¿Cómo podía acabar algo así en las profundidades del mar Egeo? Era una pregunta para la que no tenía respuesta. Quizás una reliquia del pasado arrastrada por la marea. En cualquier caso, a Shirou realmente le gustó la pieza y le pareció una pena dejarla en la cueva oscura. Entonces, lo tomó y lo guardó en su bolsillo para estudiarlo más tarde. Me estoy quedando sin aire. Habiendo encontrado lo que vino a buscar en primer lugar, Shirou nadó hasta la superficie lo más rápido posible. Sus pulmones ya estaban convulsionando por la falta de aire. Sin embargo, siguió manteniendo la calma y llegó a la superficie en unos segundos. ¡Pua! Jadeó con fuerza, sintiéndose un poco mareado por permanecer tanto tiempo bajo el agua. Señor Shirou. Noa lo llamó, el alivio se mostró en el rostro del niño cuando vio que tanto su salvador como el relicario regresaban sanos y salvos a la superficie. Él vitoreó, saltando arriba y abajo en el bote mientras gritaba, «¡Lo tienes! Te dije que lo recuperaré». El niño y la madre le agradecieron, mientras Taiga solo suspiró cansada, estaba un poco orgullosa de Shirou. El chico iba a dejar que lo mataran uno de estos días con su actitud obstinada y sus tendencias generales de ayudar a la gente sin cuestionar. Después, todos regresaron al crucero. Todos a bordo aplaudieron a la joven pelirroja, haciendo que ésta se sintiera bastante avergonzada por la atención. No estaba acostumbrado a tantos aplausos por parte de la gente en general. Aunque se sintió orgulloso cuando alguien lo llamó héroe. El personal le trajo algunas toallas para que se secara mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Taiga permaneció a su lado, usando una toalla separada para secar su cabello mientras le daba un discurso sobre cómo nunca debería intentar algo tan imprudente y que su salto desde el balcón casi le provoca un ataque al corazón. En serio, solo tengo poco más de 20 años, pero ya siento que tendré pelos blancos y arrugas antes de llegar a los 30 debido a tus payasadas, Shirou. Los estudiantes empezarán a llamarme vieja bruja muy pronto, y entonces nunca tendré novio. Shirou se rió de sus payasadas. Recordó cuando Fujiwara-san le contó cómo Taiga solía causarle tanto estrés en su infancia que sentía que envejecía 10 veces más rápido cada día. Incluso de adulto, el padre de Taiga se aseguraba de vigilar a su hija. No porque le preocupara su bienestar, sino más bien por las personas que frecuentaba. No te preocupes, Fujinebe. Siempre cuidaré de ti, sin importar la edad que tengas. Dijo Shirou, sin darse cuenta de lo engañosas que eran sus palabras para una mujer joven. ¡Ay! ¡Quema! Gritó de dolor cuando Taiga de repente le frotó la toalla en la cabeza con bastante brusquedad, mientras un creciente sonrojo adornaba su rostro. No le digas esas palabras a una joven doncella inocente como yo. ¿Por qué no puedes ser así con Sakura-chan? ¿Qué tiene que ver Sakura con esto? Él simplemente dijo que siempre la ayudaría como lo hacía todos los días. Apartó la cabeza de ella cuando su manejo brusco se sintió como si estuviera tratando de dejarlo calvo. Shirou realmente se compadeció de su futuro novio. Shirou. Caminando hacia él estaba Luvia, todavía con su vestido azul marino. Cuando la vio, el rostro de Shirou se puso pálido al recordar que había usado hechicería frente a un civil. Kiritsugu le dijo en muchas ocasiones cuán estrictas eran las asociaciones de magos acerca de que las personas que no eran magos obtuvieran incluso una pizca de información sobre el mundo sobrenatural y cómo harían todo lo posible para mantenerlo en secreto. Rara vez se utilizaba el hipnotismo, mientras que silenciarlos permanentemente terminó siendo el método más rápido y preferido en la mayoría de los casos. Necesito asegurarme de que ella no empiece a cuestionar mi uso de la hechicería delante de todos.
La torre del reloj tenía oídos en todas partes, incluso en los lugares más improbables, y no estaba dispuesto a correr el riesgo y arriesgar la vida de Luvia. Edelfelt-san, tartamudeó, apresurándose a levantarse y vestirse. Tú viniste. Estoy bien. No hay nada de qué preocuparse. Volvamos y te explicaré todo. ¿Quién es? Taiga lo interrumpió. Antes de que pudiera darle una respuesta, Luvia se apresuró a responder. Buenas noches, mi nombre es Luvia Gelita Edelfelt y soy su vecina en la suite real número 1. Espera, ¿la suite real? Taiga exclamó en shock. Ah, claro, no se molestó en comprobar qué habitación le ganó a ese anciano. Shirou debería haber esperado eso y esperaba estar preparado para las consecuencias cuando ella se enterara. Sí, conocí a su protegido hace una hora. Tuvimos una conversación maravillosa. Shirou es todo un caballero, y debo decir que es un excelente anfitrión. Habló mucho sobre usted, señorita Taiga, supongo. ¿Una hora? Caballero. Shirou. No fue demasiado rápido. Cuanto más hablaba Luvia y al verla casualmente crear un apodo con el nombre de Shirou, sonaban las alarmas dentro de la cabeza de Taiga. Solo estaba bromeando cuando comparó al joven Emilia con un playboy. No esperaba que él hiciera su magia en una hermosa belleza extranjera en una sola hora. Sakura-chan tiene un rival. Esta comprensión hizo volar su imaginación. El niño ni siquiera era un adulto, pero ya era tan competente en el arte de robar el corazón de alguien, que se había convertido en un niño tan pecador. Taiga se preguntó qué pasaría si bajara la guardia con el chico. Él ya había tratado de suavizarla hace un minuto. ¿Intentaría él también atraparla en su red? No. Ella era su hermana mayor. No por sangre. Una parte traidora de su mente se lo recordó. ¿Está ella bien? Preguntó Luvia, viendo a una Taiga con el rostro sonrojado mirando al cielo distraídamente durante los últimos minutos. La niña estaba segura de que no le había lanzado accidentalmente algún tipo de hipnosis. No te preocupes por ella, dijo Shirou. Sucede bastante a menudo cuando ella se pierde en sus pensamientos extraños. Edelfelt-san, creo que deberíamos encontrar un lugar privado para discutir lo que acaba de pasar. Siento lo mismo. Regresemos a nuestra habitación. ¿Cómo podría explicarle la existencia de la magia sin asustarla? Podría intentar hacer un Kiritsugu y llamarse a sí mismo un mago con poderes especiales y que ella necesitaba permanecer callada o si no. No, eso no funcionaría. Mientras Shirou se estresaba por el asunto, no se dio cuenta de que habían caminado hasta el otro lado del barco, donde no había nadie aparte del presente. Vio a Luvia jugando con unas joyas en sus manos. Los encontré bastante bonitos a la vista y probablemente eran caros por cómo brillaban. El motivo por el que sacó a la luz objetos tan valiosos fue algo que Shirou decidió ignorar. Eso fue muy valiente de tu parte, Shirou. Saltar desde un lugar tan alto sin dudar para rescatar a alguien no es algo que mucha gente haría. Luvia habló primero. No fui nada especial. Estoy bastante seguro de que alguien más habría hecho lo mismo si fuera más lento, como tú, Edelfelt-san. Oh, entonces te has dado cuenta. Dijo, tocando su vestido aún intacto. Me gusta bastante este vestido. Habría sido desafortunado tener que arrancarlo o arruinarlo. Pero, ¿qué puedo decir? Tengo un corazón sangrante cuando se trata de los demás. Un rasgo que muchos ven como una debilidad, lamentablemente. ¿Una debilidad? Entonces están equivocados. Shirou exclamó bastante fuerte, sorprendiendo a Luvia. Querer ayudar a los demás es natural y proviene del bien. Muestra tu verdadera naturaleza cuando estás dispuesto a ponerte en peligro. Es algo que nos hace humanos. Y solo tu voluntad de salvar a Noah me mostró que eres una buena persona, Edelfelt-san. Ayudar a los demás es lo que nos hace fuertes. Hacerles sonreír les brinda satisfacción, y cualquiera que intente decirte que estás equivocado está equivocado. Lo que intentaste hacer allí fue admirable y no es una señal de debilidad. Eres una buena persona. ... Quizás fue demasiado lejos con su discurso. PFTOOO. Luvia estalló en un ataque de risa. Oh, Shirou, qué ingenua e inocente eres.
¿Llamarme buena persona? Eso sí que es una broma que incluso hará reír a mi hermana. Solo nos conocemos desde hace una hora y ya has crecido tanto. Cómodo conmigo, gran error. Solo mis acciones de salvar a otro no deberían hacerte bajar la guardia conmigo. No es que hayas tenido ninguno desde el principio. Un error así de novato te mataría en el futuro. Lo que te espera. El mundo está lleno de serpientes que esperan en las sombras para atacar en cualquier punto ante la señal de debilidad. ¿Por qué estaba actuando así? Y nuevamente, él no podía estar de acuerdo con sus palabras. No sé por qué te ves a ti mismo de esa manera. Pero realmente no creo que seas una mala persona, Edelfelt-san. Y no me has dado ninguna razón para temerte o verte así. Forma. Quería ir tan lejos como para contarle a Luvia sobre su deseo de salir con ella más a menudo. Hacerse amigos, al igual que su relación con Issei y Shinji. Ser una de las pocas que aceptó su sueño tuvo ese tipo de impacto en él, y su voluntad de saltar del tablero para salvar a Noah simplemente reforzó la impresión que él tenía de ella. La sonrisa de Luvia se desvaneció y fue reemplazada por una cara indiferente. Shirou sintió un escalofrío inusual subir por su espalda. Algo se sintió mal. Es así, supongo que me equivoqué contigo, Shirou, dijo Luvia, levantando el brazo. Señalándolo, ella habló. No eres apartamento para ser un mago. La brillante joya azul en su mano brilló cuando una gran cantidad de mana se acumuló en sus dedos, formando un pequeño círculo mágico. ¿Eh? La confusión llenó el rostro de Shirou y pronto fue reemplazado por la conmoción. Un mago. Gritó con incredulidad, saltando lejos de Luvia. Proyectando una pequeña daga, Shirou se puso en posición de lucha, listo para cualquier cosa que Luvia pudiera arrojarle. Los magos eran asesinos despiadados que harían todo lo posible por su investigación, y Kiritsugu le recordó muchas veces que nunca subestimara a ninguno de ellos. Luvia sonrió, su sonrisa parecía vacía. Así que finalmente te has dado cuenta. Fanfic Fate. Espada envuelta en el destino. Capítulo 4. Hola y otro capítulo está aquí. No hay mucho que decir aparte de que me encantan tus reseñas del último capítulo. Siguen viniendo, me encanta leerlos. La próxima actualización será Archer y el fic de Broly. Eso es todo, autor Nimteuriter. Beta leída por Chihaya. Sus ojos se abrieron a un espacio bastante oscuro. Shirou en mí ya no soñó mucho en primer lugar a menos que algo realmente especial y memorable sucediera ese día. Siempre parecía tener uno de los dos mismos sueños. Soñó con espadas. Muchas espadas. Un campo de espadas interminables con un cielo bañado por el crepúsculo. La razón detrás de una visión tan recurrente seguía siendo desconocida para él, aunque durante los últimos años, desde que fue salvado por Kiritsugu, esto fue lo único que apareció en sus sueños. No tenía ningún significado ni razón. Una pieza más que puede ser solo uno de los muchos aspectos que está decidiendo. Aunque tan pronto como vislumbrara espadas, inmediatamente desaparecerían y serían reemplazadas por algo más. Solo recordaría algunas cosas cuando despertara después de ese sueño. Lo que le enseñaron hace mucho tiempo. Por ejemplo, magos y hechicería en general. La única razón por la que existían los magos era para comprender el mundo y sus misterios. Usar lo que han encontrado y comprendido para allanar un camino hacia una puerta que conduzca a los registros acásicos, la raíz o el cielo para algunos. Fue la culminación del arduo trabajo de sus antepasados y apuntaba a un único objetivo. Alcanzar tal punto generaría el deseo de inmortalidad, de aprender magia verdadera o de volverse omnisciente. Eso es lo que significaba ser considerado un verdadero mago. Hablando francamente, un mago era una excepción que se desviaba de la sociedad moderna, pero incluso las excepciones deben unirse para sobrevivir. Su padre le dijo que el grupo de magos se llamaba Asociación de Magos. También repitió muchas veces que nunca se asociaría con ellos. Shirou escuchó muchas historias de ciertos experimentos realizados por estas personas, algunas de las cuales lo hicieron jadear de horror. El valor humano no existía a sus ojos. La vida de la gente común importaba menos que un trozo de papel. Para ellos, eran solo un número.
El grupo llamado Asociación de Magos escondió hechicería y organizó a los magos. Básicamente, vigilaban para ver que la población de magos no afectara a la sociedad con su hechicería, pero lo extraño era que no prohibían el mal uso de la hechicería, al menos hasta ciertos niveles. Según Kiritsugu, la asociación de magos solo estaba interesada en ocultar la hechicería. Incluso si un mago llevara a cabo su investigación a expensas de las vidas de muchas personas comunes y corrientes, la asociación de magos no los castigaría mientras no expusieran el secreto de la magia. En algunos casos, si la investigación diera frutos en beneficio de la asociación, ésta podría incluso obtener una recompensa. Sin embargo, había límites. Su principal prioridad era que la hechicería no se hiciera pública, por lo que no la prohibieron por completo. Arrogantes y locos eran con lo que Shiro asociaba regularmente a estas personas. Por supuesto, eso no significaba que todos fueran malvados. Algunos magos nunca llegaron tan lejos con las vidas humanas. De todos modos, la vigilancia de la asociación mágica fue exhaustiva y casi omnisciente, según Kiritsugu. Trabajaron junto con otros institutos mágicos e incluso practicantes independientes de hechicería. Kiritsugu fue uno de ellos en el pasado. Sí, Shiro estaba consciente del pasado de Kiritsugu en algún nivel. Su padre aceptó a regañadientes revelarle algunas partes después de algunas peroratas menores de su yo más joven. Un asesino a sueldo, uno que cobraba vidas por un precio. Eso hizo que Shiro lo odiara. Que él mismo nunca podría odiar a su padre. Había visto cuán destrozado se había quedado el hombre al final. Sufrió bastante y que su hijo lo odiara hubiera sido demasiado. Kiritsugu mencionó cómo siguió el ideal de que las vidas de muchos superan las vidas de unos pocos. Volviendo al tema anterior. La mayoría de las investigaciones mágicas costarían unos cientos de vidas de personas comunes y corrientes y, como resultado, la existencia de la magia se haría pública. Por tanto, la asociación no permitió investigaciones que dañaran a la sociedad. Entonces, algunos magos, en la mayoría de los casos, decidieron quedarse en casa e investigar tranquilamente mientras el mundo normal continuaba sin ser molestado. Por lo tanto, los magos solo intentan esconderse para escapar de la asociación. Al reunir todo este conocimiento, Shiro estaría de acuerdo en que no era apartamento para ser llamado un mago adecuado. Quería ser un héroe y nada más y veía la magia como una herramienta para lograr ese objetivo. Sin embargo, ¿por qué? ¿En qué momento de mi vida tuve que llegar a esto? El pelo de su cuello se erizó con la sensación de peligro, inundándolo con la brillante gema azul en la mano de Luvia mientras la apuntaba hacia él con sus dos dedos extendidos. La imagen del martillo de un arma disparando se formó en su cabeza, la posible situación de vida o muerte le hizo querer acelerar el proceso de recolección de maná de los alrededores a un ritmo mucho más rápido. Rastrea, adelante. Shiro usó uno de los pocos hechizos con los que estaba familiarizado, proyección. Recorriendo los diferentes escalones a un ritmo rápido, eligiendo una daga para protegerse y al mismo tiempo reforzando cuidadosamente sus piernas. El dolor de antes volvió con toda su fuerza ya que había apresurado el proceso al saltar de su habitación para salvar a Noah. El dolor de sus músculos esforzándose al límite fue ignorado mientras enfocaba su mirada en su oponente. Bueno, ahora te pareces más a un verdadero mago, comentó Luvia, respirando tranquilamente mientras su postura se relajaba. Observó a Shiro adoptar una postura de lucha mientras la enfrentaba, Krav Maga. Interesante lección, hecha con el propósito de contraatacar de una manera que cause suficiente daño a un atacante u oponente para escapar de la situación por completo. Me pregunto, ¿cuál de estas posibilidades estás considerando en este momento? Probablemente la última por lo que entendí por tu personalidad. Incluso ahora, no parece que quieras lastimarme. No tenemos que hacer esto. Entonces, ¿por qué me estás apuntando? Él no había hecho nada en primer lugar. Ambos simplemente hablaron y él solo usó refuerzos frente a ella, pero aparte de eso, no había ninguna razón para que ella pasara a la ofensiva. Shiro se negó a pensar que un magus simplemente atacaría a otro usuario de magia de la nada de esta manera sin ningún motivo.
Luvia decidió responderle liberando el hechizo de la punta de sus dedos. La energía azul coalescente se concentró en una pequeña esfera que se disparó a la cabeza de Shirou. Con los ojos muy abiertos ante el ataque que se acercaba, Shirou empujó su cuerpo hacia un lado, esquivando el hechizo a un pelo de tocar su piel cuando impactó contra la pared de metal detrás de él y dejó una abolladura en ella. Santo, Luvia no se detuvo después de eso. Reunió otra concentración de energía mágica en forma de pequeña bola y disparó una vez más a la ágil Emilia, quien saltaba por todas partes y seguía esquivando sus ataques. De vez en cuando usaba su arma como cuchillo arrojadizo y cancelaba su hechizo. Después de eso, inmediatamente proyectaría otra espada y reiniciaría el proceso. Ahora, ciertamente sabes cómo esquivar, dijo Luvia, continuando lanzando más hechizos. Por favor, detente. No necesitamos pelear. Y lo peor de todo, hacerlo aquí. ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Y por qué tengo que pelear contra ti? No tenemos animosidad. No, no lo hicieron, pero necesitaba asegurarse de algunas cosas. ¡Bam! Sin embargo, otra daga salió volando de él y se encontró con su hechizo a mitad de camino, cancelándolo y derribando la hoja o destruyéndola en muchas motas de luz azul. A Shirou no parecía importarle ya que simplemente crearía más. Usar Projection para librar una batalla contra mí, al menos he visto a personas hacerlo mucho peor cuando están desesperadas. Su velocidad de disparo continuó lloviendo sobre Shirou mientras lentamente comenzaba a aumentar su ritmo, queriendo que el chico dejara de pelear tan a la defensiva y realmente tomara la iniciativa. Rápido de pies, demuestra una gran cantidad de entrenamiento físico. Refuerzo decente, pero nada que le impresione por la forma en que mantiene el peso fuera de su pierna izquierda, tal vez lastimándola de antemano por su uso apresurado del hechizo. No está haciendo nada para acercarse a mí ni está tratando de derribarme, esto no servirá, tienes que venir por mí, Shirou, o te cansarás y perderás. Ella lo llamó, haciendo que este último dudara un poco. No podía simplemente quedarse en un área tan pequeña y seguir esquivando sus ataques indefinidamente. Shirou lo sabía. Si decidía correr y encontrar una oportunidad para atraparla o detenerse durante el tiempo suficiente para razonar con Luvia, necesitaba moverse, pero eso podría poner en peligro a los demás pasajeros. Shirou gruñó mientras bloqueaba a otro atacante con su daga de combate, el acero ya mostraba grietas y su brazo tembloroso no le daba suficiente confianza para aguantar mucho más. Evitaré las zonas concurridas. La parte superior está vacía, por lo que recuerdo. Y todo el mundo también pasa su tiempo al aire libre sin pensar mucho más, le dio la espalda a su atacante y comenzó a huir dentro del crucero. «¿Estás loco, Edelfeldsan?», gritó mientras huía de ella. «No tengo ninguna intención de pelear contigo. Ara, puedes huir, pero eso solo te lo pone difícil. Voy a ganar al final sin importar lo que hagas. Y por favor, será mejor que reúnas suficiente voluntad para lastimarme o de lo contrario, tú. Estaré en un mundo de dolor», dijo fríamente, con un toque de alegría en su tono que pasó desapercibido para Shirou. Cuando llegó al interior del crucero, agradeció a los dioses porque no había gente en la habitación. Frente a él había unas lujosas escaleras, con algunos pasillos que conducían a un lugar diferente. No queriendo correr el riesgo de bajar, el pelirrojo empujó más maná a sus piernas antes de saltar a lo alto del tramo de escaleras y subir apresuradamente. ¡Ja! Shirou pateó el suelo con toda su fuerza. Estaba a unos 6,5 metros de altura. Apenas logró saltar esa altura. Afortunadamente, aterrizó sin lastimarse todavía. ¡Oh! Esto empieza a parecerse a un juego de la mancha. Agachándose justo a tiempo para evitar otra explosión, Shirou no dejó de subir y no se olvidó de mantener los ojos en su perseguidor. Tan rápido. Luvia no era de ninguna manera más lenta que él. De hecho, ella parecía ser más competente en el uso del refuerzo de las extremidades e hizo el mismo salto que él sin ningún tipo de esfuerzo. Incluso el hecho de que llevara un vestido grande no parecía frenarla en lo más mínimo en sus movimientos. Ella se estaba poniendo al día. Mientras Shirou seguía corriendo por los pisos superiores del crucero, notó algo.
Qué raro, sé que elegí esta parte del barco porque no quería toparme con un pasajero inocente y arriesgar su vida. Pero este lugar ha estado demasiado tranquilo. Finalmente, después de correr por muchos pasillos y hacer todo lo posible para no ser alcanzado por los proyectiles, finalmente dio un giro equivocado y llegó a un callejón sin salida. Lo peor de todo es que no podía retroceder porque Luvia ya lo había alcanzado. Te estás cansando. Tu refuerzo está llegando a su límite. Para ser un novato, ciertamente eres bastante bueno en el uso de lo básico, pero realmente no me has mostrado nada impresionante con tu propio tipo de magia. Dijo Luvia, ni siquiera sin aliento por la persecución. Si bien estoy de acuerdo en que el uso de Gradation Air es bastante poco común en la batalla, no es tan sorprendente con los magi iniciales. La mayoría de los magos modernos consideran que la proyección es una hechicería incompleta y en su mayoría inútil para cualquier otra cosa que no sean actividades inmediatas, como proyectar un objeto de sacrificio para ser abandonado en un ritual. Aunque te felicito por usar refuerzo en paralelo, resultó ser ineficaz y un desperdicio de maná. Eso es porque no tengo nada más que estos hechizos básicos. ¿O es posible que esa sea la única hechicería que conoces? Ella adivinó correctamente. Es cierto que no podía seguir proyectando sin cansarse y quedarse sin energía mágica. Sus circuitos comenzaron a calentarse por el uso constante, los 27 absorbían continuamente maná del mundo y lo convertían en energía que podía usar. Odio hacer esto, Luvia parecía ser principalmente una lanzadora de hechizos. Al menos, ese era el estilo de lucha más común entre los magos. Ella dominó el campo con batallas de largo alcance. Necesitaba acortar la distancia y terminar haciendo que ella no pudiera continuar. Practicaría suficiente combate cuerpo a cuerpo y combate cuerpo a cuerpo para saber qué movimiento usar con Luvia y no lastimarla al derribarla. Tú pediste esto, Edelfeldsan. Se llevó las manos al pecho y formó puños mientras se preparaba para una pelea rápida. Finalmente nos ponemos serios, ¿verdad? ¡Maravilloso! Ahora. Shiro usó la energía mágica que le quedaba para reforzar sus piernas sin hacerlo con sus puños, temiendo terminar lastimándola demasiado. ¡Ja! Lanzó un puñetazo, usando su velocidad para sorprenderla, pero su decisión de ser suave con ella resultó ser un enorme error de su parte, ya que el mago rubio logró atrapar fácilmente su puño con una sola palma. Soy un idiota, hizo lo único que Kiritsugu le recordó innumerables veces. Nunca subestimar a un mago. Sabes, no soy solo una lanzadora de hechizos, dijo Luvia con una sonrisa cada vez mayor. Papá. Los ojos de Shirou se abrieron cuando lo que parecía un tren de carga se precipitó hacia sus entrañas mientras Luvia le daba un golpe devastador. La saliva salió volando de su boca cuando casi perdió el conocimiento por ese golpe. Aún así, trató de tomar represalias con una patada para obligarla a soltarse de su mano. Luvia demostró ser una mejor combatiente ya que bloqueó fácilmente su ataque una vez más. Esta vez Luvia agarró todo su brazo y rompió su equilibrio empujándolo directamente hacia adelante. Con su brazo derecho insertado debajo de la axila de Shirou, la rubia salvaje giró sobre su pie derecho con la espalda contra él y luego bajó su hombro derecho y arrojó al desorientado Shirou sobre su hombro en un movimiento circular. Realizó un lanzamiento de judo perfecto y lo arrojó con fuerza contra el suelo con un fuerte golpe. K. Esta chica era mucho más fuerte de lo que él anticipaba y el hecho de que pudiera hacer tanto con un vestido y tacones impulsó aún más ese hecho. Empujando el dolor casi paralizante de sentir su columna vertebral golpeada contra el suelo, Shirou se levantó apresuradamente con un giro hacia atrás, tratando de crear más distancia de ella. Pero cuando su mirada se centró en Luvia, encontró un pasillo vacío frente a él. Detrás de ti. Shirou sintió a Luvia envolver sus brazos alrededor de su estómago, trató de liberarse, pero esto resultó ser una pérdida de tiempo ya que este último levantó su peso antes de golpearlo contra el mismo lugar en el suelo en un movimiento muy propio de un luchador profesional. Lo que pensó que sería una pelea rápida terminó siendo cierto, pero por razones completamente equivocadas. Esta chica era aún más peligrosa en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Me matarás?
Preguntó Shirou mientras yacía inmóvil en el suelo. Luvia lo había dejado ir del suplex. Le dolía el cuerpo en todas las zonas y le ardían las piernas como si alguien les hubiera arrojado lava fundida. Le recordó el dolor que solía soportar al convertir sus nervios en circuitos temporales. Por supuesto, ese último fue mucho más doloroso y mortal que su situación actual. ¿Era realmente así como moriría? Recibir un suplex de una chica que pesa la mitad de su peso, antes de matarlo a él y probablemente a todos los demás en el barco. Su proceso de pensamiento fue interrumpido por una pregunta. «Ahora, ¿has aprendido la lección, Shirou?» Esa voz fría suya había desaparecido, reemplazada por ese tono alegre y familiar que disfrutaba mientras conversaba con ella antes. Romper más tarde ese día a Van. Huelga. Una hermosa chica rubia vestida con un traje llamativo estaba parada frente a una bolera. Después de haber lanzado la bola de bolos con elegancia y estilo, logró derribar todos los bolos en su primer intento. ¡Oh! ¡Qué juego tan emocionante! Puedo ver por qué la gente de la Commonwealth disfrutaría de actividades tan tontas. Alivia mi aburrimiento. Dijo Luvia con la emoción de la primera visita de un niño a Disneylandia. Regresó pavoneándose donde encontró a un Shirou oprimido con lo que parecía un puchero en su rostro. No es que alguna vez lo admitiera, pero era bastante lindo y le daba ganas de burlarse del chico un poco más. Ara, ¿qué pasa, Shirou? ¿Te ves tan deprimido? Quizás no te estás divirtiendo, dijo la chica rubia, la misma que casi le vuela la cabeza hace unas horas. Es un poco difícil divertirse con alguien que intentó matarme no hace mucho y casi me rompe el cuello, dijo, enojado con ella y consigo mismo por no darse cuenta de que ella era una maga. Sin mencionar la facilidad con la que perdió esa pelea. No puedes culparme por eso. Luvia se sentó a su lado. Shirou se sintió un poco nervioso al estar tan cerca de ella. Cuando sentí por primera vez los rastros de maná fluctuar cerca de mi habitación, casi te confundí con un asesino enviado detrás de mí por una familia rival. Es seguro decir que vine preparado para luchar contra ti y probablemente termine teniendo un combate a muerte. Afortunadamente, no ocurrió tal cosa, y todo lo que encontré fue un usuario inexperto en hechicería cuya ingenuidad me desconcertó tanto que quise conocer a esa persona. ¿Qué tan despistado e imbécil debería ser uno para cometer tales errores de novato? Dijo, quitándose los guantes blancos y mirándose las uñas. No tienes que echarle sal. Ya lo entiendo, no soy un buen mago. No ayuda que hayas dejado un cuchillo de mantequilla aún reforzado sobre la mesa. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Los ojos de Shirou se abrieron con sorpresa antes de palmear la cara mientras recordaba cómo dejó el objeto en la mesa donde tanto Luvia como él compartieron una taza de té. ¿Cómo pudo haber cometido un error de novato así? Kiritsugu definitivamente se habría decepcionado de él. Se volvió demasiado descuidado. No puedo creer que haya cometido un error tan estúpido, dijo Shirou mientras se frotaba los ojos con las palmas. Alégrate de haber terminado conmigo como tu vecino. Cualquier otra persona habría sospechado que eras un espía o algo así. Sin mencionar que tu uso descarado de hechicería, sin establecer un campo delimitado, es un error que muchos habrían malinterpretado como una especie de error. En un área como esta, donde prácticamente nadie usa hechizos, tu práctica de hechicería me pareció como un faro. No bajó la guardia en ningún lado, ni siquiera en mi propia casa. Que él estaba de acuerdo con ella, a pesar de que ella decidió presentarse como una maga y casi le vuela la cabeza. Shirou todavía no tenía ningún mal sentimiento hacia la chica Edelfelt. Claro, una parte de él no estaba muy feliz con ella, pero incluso eso comenzó a disminuir y ya la había perdonado por completo. Sin embargo, la última parte de su frase le hizo sentir un poco de lástima por la chica. Ni siquiera relajarse en su propia casa, no confiaba entonces en su familia. ¿Pero por qué pelear conmigo? Podrías haberme informado fácilmente sobre tu identidad, y eso me habría ahorrado mucho estrés. ¿Y si alguien se topara con nuestra pelea? ¿O eso? Levantó las manos y chasqueó los dedos. Payaso. ¡Guau!
Inmediatamente, apareció una mancha borrosa a su lado y, para sorpresa de Shirou, encontró a un hombre gigante de más de 2 metros de altura con un traje parado protectoramente detrás de Luvia. Solo sus manos, que parecían ser más grandes que la cara de Shirou, estaban cubiertas con guantes negros. Esto, combinado con su traje y su corte de pelo estilo Mohawk, hacía que el gigante pareciera bastante intimidante. A su servicio, dijo mientras saludaba a Shirou con un pequeño asentimiento, que este último le devolvió rápidamente. Este es Bernard, pero la mayoría simplemente lo llama payaso. Es el guardaespaldas más confiable de mi familia, lo suficiente como para que sea mi único protector. Es un luchador experto y un mago poderoso con un historial de manejo de cualquier peligro que se le presente. Sonaba y parecía un tipo rudo, en opinión de Shirou. Mientras amenazaba con llevarte a un área aislada, le encomendé a Clown que estableciera un campo delimitado en un área grande donde sospechaba que huirías. Y tal como lo predije, elegiste retirarte y seguir el camino que yo había determinado previamente. Era tan predecible. Puedes irte ahora, payaso. Solo quería presentarte a nuestro pequeño amigo. Sin decir una palabra, una vez abandonó el área tan rápido que todo lo que Shirou vio fue una mancha negra. Un escalofrío recorrió su espalda ante la posibilidad de enfrentarse a alguien como él. Todavía no estoy de acuerdo con lo que has hecho, replicó tercamente. En serio, casi tuvo un ataque de pánico cuando se dio cuenta de que existía la posibilidad de que la torre del reloj de alguna manera descubriera a Luvia y cuidara de ella. Esos ataques no fueron tan poderosos. Si hubiera alcanzado su objetivo, entonces, como mucho, tendrías una conmoción cerebral. Solo te estaba probando un poco, aunque eres un novato en el conocimiento general sobre nuestro mundo y costumbres. Ciertamente no te falta mucho en el departamento físico. Luvia hizo caso omiso de sus palabras sin una pizca de remordimiento. Consideraste que ese ataque no era poderoso. Ella reunió suficiente maná para destruir cualquier cosa que él pudiera esperar lograr en su vida. Y lo contrarrestó fácilmente en combate cuerpo a cuerpo, pero eso se debió más que nada a sus habilidades. Puedo destruir especies fantasmales de menor rango con un solo hechizo mío. Lo que usé contra ti fue un gandre de bajo poder, no te quejes demasiado cuando podría haberlo hecho mucho peor. Lo que ella logró después de eso todavía lo incapacitó al final. Estaba realmente preocupado por ti y por lo que podría haberte pasado si fueras una persona normal que me viera usando magia. Ya que tú mismo eres un mago, puedes entender mi estado de pánico. Lo último que quiero es tener que lidiar con eso. Con los ejecutores de la torre del reloj mientras estás en un crucero o vivir con la culpa de haber arruinado tu vida. Esto solo hizo que Luvia se riera más. Oye, basta, no es gracioso. Le gritó. Antes de que lo olvide, Shirou tiene una pregunta que hacer. Por cierto, ¿cómo me sentiste en primer lugar? ¿También hueles magia como yo? ¿Oler? ¿O, cómo le explicaría él esta sensación? Bueno, descubrí que en el pasado podía sentir magia a través de mi nariz, esta extraña sensación que asocio con el olor de la comida o algo así. Como ahora que sabía que Luvia era una maga y recordaba que su aroma le recordaba algo fresco, afrutado y rosado, con un toque de vainilla especiada. Luvia reflexionó un poco antes de darse cuenta de algo. Ah, creo que tienes algunos conceptos erróneos aquí, Shirou. Los magos no detectan la energía mágica a través de sus sentidos, normalmente, al igual que ciertos ojos místicos no funcionan a través de los ojos oculares en primer lugar. Más bien, los magos los detectan como experiencia sinestésica. Conozco a alguien a quien se le irritan o inflaman los ojos, mientras que a mí son mis cejas temblorosas. Tú debes ser un caso similar, siendo muy sensible a las anormalidades o perturbaciones en el aire e interpretándolas como un olor cuando se ponen en palabras. Entonces, lo más probable es que tu detección de lo sobrenatural no tenga nada que ver con tu nariz, al igual que yo, y en ciertos casos raros, simplemente eres muy sensible a las anomalías en el aire. Esto solo puede ocurrir en distancias cortas. Si estuvieras el doble de lejos, entonces no habría notado nada. Luvia dio una explicación detallada y se aseguró de no omitir ninguna información.
En primer lugar, al no tener un maestro, Shirou se aseguró de grabar cada una de sus palabras en su mente y no olvidarlas. Incluso hizo algunas preguntas más sobre hechicería, que Luvia explicó pacientemente como si fuera su alumno. No se irritaba con preguntas sencillas que algunas personas habrían considerado conocimientos básicos, y siempre hacía todo lo posible por proporcionar tantos detalles como podía. Kiritsugu era un maestro, pero no bueno, descubrió Shirou. Su padre apenas podía funcionar normalmente a diario y necesitaba más descanso y paz a medida que pasaba el tiempo. No podía enseñarle a su hijo con tanta regularidad como uno podría pensar y saltarse muchas materias importantes para poder impartir todo lo que pudiera antes de que finalmente se le acabara el tiempo. Tengo una pregunta, si no te importa. Preguntó Luvia. Pregunta. ¿Quién fue tu maestro? Obviamente no sabes mucho de las costumbres, aparte de los conceptos básicos de los hechizos. Si alguna vez vagaras por Londres y estudiaras en la Torre del Reloj, tu ingenuidad y tu naturaleza confiada te costarían tu investigación e incluso tu vida en el peor de los casos. No es que todos estén detrás de ti, pero hay una buena cantidad de gente despreciable. Luvia no tenía una buena opinión de quien le enseñó sobre hechicería y el conocimiento general sobre su sociedad. Tal como mencioné antes, aprendí todo de mi padre. Él fue quien me introdujo en el mundo de la magia y lo molesté para que me enseñara cómo convertirme en un mago. Luvia asintió con la cabeza, supongo que tú tampoco tienes un escudo. Shirou lo confirmó, no estaba relacionado por sangre con Kiritsugu, y además, su padre nunca tomó la iniciativa de impartirle nada relacionado con su cresta, si es que tenía alguna, para empezar. El niño aprendió de su padre que las posibilidades de transmitir una cresta, en general, funcionaban como un órgano y necesitaban un huésped adecuado para ser trasplantado. Incluso entonces, las posibilidades de éxito no estaban garantizadas. Además, esto debía hacerse lentamente durante la infancia del heredero para que sus cuerpos pudieran acostumbrarse a la presencia del escudo a medida que maduran. Así que técnicamente eres un magus de primera generación, afirmó Luvia. Sí, aunque no me llamaría uno por las mismas razones que mencionaste antes. No me importa mucho la raíz y el conocimiento que contiene. No quiero adquirir una forma de aprender magia verdadera. Y no quiero herir a la gente con mi hechicería si es posible. Todo lo que quiero ser es un héroe y un salvador de los inocentes. Ambos permanecieron en silencio por unos momentos. Ya veo. Todavía no me opondré a tus sueños. Eres libre de hacer lo que quieras. Al menos tus ambiciones son más plausibles que el objetivo de ciertas familias nobles de convertirse en usuarios de True Magic. Hablaron más a lo largo del día, sin darse cuenta de que literalmente pasaron todo el día juntos. Taiga ya había regresado a su habitación al anochecer para tomar una pequeña siesta. No ayuda que bebiera mucho alcohol, para consternación de su protegido. Tanto Luvia como Shirou continuaron jugando a las numerosas actividades y juegos disponibles en el crucero. Después de jugar a los bolos, participaron en la actividad de búsqueda del tesoro con el resto de personas del crucero. Frecuentaban más las actividades de temática deportiva como el surf, el voleibol y el baloncesto. Luvia era una bestia, no estaba familiarizada con las reglas, pero después de unos minutos de explicarle cómo funcionaba el juego, destruiría a cualquier equipo o jugador contra el que terminara jugando. Shirou probó los juegos relacionados con el tiro con arco y terminó siendo la única área en la que pudo vencer al rubio Housama. Luvia también quería probar el karaoke, pero el lugar estaba lleno, así que decidieron ir a comer algo. Con la atmósfera ambiental, junto con la cantidad de diversión que estaban teniendo, Shirou incluso dejó de preocuparse por llamarla Edelfelt-san y comenzó a llamarla por su nombre de pila. Para la cena, probaron una comida de 5 estrellas preparada por un chef de renombre mundial y continuaron hablando más sobre la hechicería y su pasado. Por extraño que parezca, Cloud no estuvo a la vista durante todo el tiempo, pero de alguna manera, el peso de su presencia permaneció alrededor de Luvia mientras estaba justo al lado de ella. ¿Entonces nunca has probado ninguno de estos deportes en tu vida?, preguntó Shirou, asombrado de lo talentosa que era esta chica en sus actividades.
Desafortunadamente, no, como heredero mayor de la familia Edelfelt, mi deber de aprender y dominar el oficio de mi familia sigue siendo la máxima prioridad. Incluso si digo mayor, mi hermana aprende tanto como no seguimos la práctica normal de las familias Magi que tienen un solo heredero. Debido a estas responsabilidades, nunca pude explorar el mundo normal fuera del sobrenatural. Los Magi, en general, detestan a estas personas, pero las encuentro intrigantes y deseo aprender más. ¿Tu familia estuvo de acuerdo? Si todo lo que ella decía sobre su familia era cierto, entonces esperaba un poco más de objeción por su parte. Ni siquiera saben que estoy aquí, respondió Luvia con descaro. Moví algunos hilos y favores de ciertos amigos y logré engañar a mi familia haciéndoles pensar que fui a algún tipo de expedición a través del mar en busca de un antiguo artefacto inventado que se cree que son los restos de un arma que pertenece a un héroe legendario del pasado. Incluso llegué a filtrar información a mis enemigos a propósito, y ahora apuesto a que están en medio del océano Atlántico esperando mi llegada, lo que nunca sucederá. Un plan tan elaborado solo para irse de vacaciones una semana. Al menos se podía respetar su dedicación a su tiempo personal. Eso es muy tortuoso de tu parte. Pues gracias. Ciertamente no fue una tarea fácil, dijo con orgullo, hinchando su pecho mientras Shirou miraba hacia otro lado sonrojado por lo que distraían. El ambiente en mi casa es muy constrictivo y asfixiante, necesitaba un soplo de aire fresco y explorar un poco el mundo. No quiero crecer sin saber nada fuera del círculo mágico. Él estuvo de acuerdo con ella. Fue bueno explorar más de lo que la vida tenía para ofrecer en lugar de quedarse encerrado en un solo espacio y no tener ni idea del exterior. Si bien estoy de acuerdo contigo, también quiero explorar tu mundo algún día. Soy bastante cauteloso con la torre del reloj ya que mi padre me advirtió que nunca me asociara con ellos, pero si me ayudan a mejorar y me ayudan en mi viaje para convertirme en un héroe, entonces tengo que correr el riesgo. Es una idea maravillosa. Luvia exclamó en voz alta. Cuando decidas hacerlo en un futuro cercano, contáctame y te invitaré como invitado de la familia Edelfelt. Esto te dará una capa adicional de protección contra ciertos magos que se aprovecharán de ti. Aunque es un lugar donde necesitas tener ojos y oídos en todas partes, ya que la noción de elitismo es bastante profunda, también es el mejor lugar para mejorar tu oficio y aprender nuevos hechizos bajo la guía de un mago competente que trabaja en un departamento determinado de estudios mágicos. Si tienes la suerte de los dioses de tu lado, entonces incluso podrías captar los intereses de un señor que pueda tomarte como aprendiz. ¿Un señor?, preguntó Shirou, sin saber mucho del funcionamiento interno de la torre del reloj. Les daré la versión corta. Los señores son familias que participaron en la construcción de la torre del reloj en su formación alrededor del año 500. Cada uno está a cargo de un determinado departamento, entre otras cosas. Frecuento la clase de Lord Meloastea, jefe del departamento de mineralogía, ya que mi hechicería gira en torno a las joyas. Te recomiendo que tomes algunas clases si alguna vez visitas Londres. No te arrepentirás. La oferta le pareció extremadamente tentadora a Shirou, no porque conocería lords y otras personas importantes en el mundo sobrenatural. Más bien, finalmente podría tener un maestro adecuado para mejorar su hechicería. En este momento, aparte de sus tres usos principales, proyección, refuerzo y análisis estructural, Shirou no tenía nada más. Todo lo que intentó aprender de su padre terminó fracasando estrepitosamente. Kiritsugu dijo que era porque carecía de talento para la magia en general. Esto era cierto considerando lo minuciosamente que tenía que entrenar casi todos los días solo para encontrar algún progreso menor. No podía pedirle a Luvia que le enseñara su magia relacionada con las joyas porque sabía que algo así nunca sucedería. Hubo muchos factores que le bloquearon esta opción, e incluso si Luvia, por algún milagro, aceptara enseñarle joyería, Shirou dudaba que fuera capaz de lograr algún progreso en una semana. Pero había una opción disponible para él. Shirou reunió coraje y agarró las manos de Luvia con ambas manos. Esto sorprendió al heredero de Edelfelt, que no esperaba algo tan atrevido por parte del joven, e hizo que algunas personas cercanas se rieran de sus acciones. ¿SH Shirou?
Tartamudeó Luvia, con un sonrojo presente en su rostro, mientras fue tomada por sorpresa por su acción repentina y su mirada seria que la miraba fijamente. Luvia-san, quiero que entrenes conmigo otra vez. Disculpe. Los próximos 5 capítulos de Snafu, Harry Potter y mis 2 fics de Fate Coiling Sword tiene 3 capítulos, ya están disponibles en mi Patreon. Con 4 capítulos más de Broly /Nimteuiter. Además,